7. Un nuevo hogar. ¿Cómo la gracia de Dios te trae de vuelta? Si eres nuevo en este camino de fe, o si apenas estás comenzando a descubrir el amor de Dios, quiero invitarte a que te detengas un momento conmigo para mirar algo asombroso. Vamos a hablar de uno de los temas más importantes y hermosos que existen: cómo Dios nos acerca a Él de verdad. No se trata solo de cumplir con un requisito o seguir una regla. Es algo mucho más profundo. Se trata de una relación real, viva y transformadora con Dios. Quizás te has preguntado, ¿cómo puede Dios perdonarme de verdad? Y no solo por cosas pequeñas, sino por esos errores que llevas guardados en lo más profundo del corazón, los que a veces te hacen pensar que no hay vuelta atrás. Esa es precisamente la pregunta que vamos a explorar juntos. En este libro hemos ido descubriendo algunas ideas que al principio pueden parecer raras o difíciles, como la sangre, el fuego o los sacrificios. Pero no te preocupes, no necesitas entenderlo todo de inmediato. Lo importante es saber que, detrás de esas imágenes, hay un mensaje hermoso. Dios ha hecho todo lo necesario para acercarte a Él, para darte una nueva vida y para que puedas vivir en paz con Él. Hoy queremos ayudarte a ver que el perdón no es solo borrar lo malo. Es mucho más que eso. El perdón de Dios es como una gran bienvenida. Es Él diciéndote, ven a casa. Aquí perteneces. Aquí está tu lugar. Y esa idea de regresar a casa, qué poderosa es, porque todos, en el fondo, anhelamos un lugar donde seamos verdaderamente amados, aceptados y restaurados. Y ese lugar es con Dios. La base de una relación, sangre y fuego. Para entender cómo Dios nos perdona y nos reconcilia con Él, es importante mirar hacia atrás, al comienzo de la historia con su pueblo, Israel. Uno de los momentos más importantes fue cuando Dios hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí, como se cuenta en el libro de Éxodo. Tal vez hayas escuchado la palabra sangre en ese contexto, y puedas pensar inmediatamente en muerte o en algún acto necesario para restaurar una relación rota. Pero lo que la Biblia nos muestra es algo mucho más profundo y hermoso. La sangre era una señal de compromiso, de vida ofrecida, de una alianza viva entre Dios y su pueblo. Era una forma tangible de expresar fidelidad, purificación y reconciliación. Esa sangre va más allá de un castigo, más allá de la muerte. Se llamaba la sangre del pacto, en hebreo Dam Averit, y era un símbolo de vida compartida. Era la forma en que Dios sellaba una promesa de amor y relación con su pueblo. Como si Dios dijera, desde ahora, somos familia. No era una transacción fría, era una declaración de amor. El fuego como aceptación. Después, en el libro de Levítico, hay una escena donde el fuego de Dios desciende sobre una ofrenda. En el contexto en que esto sucede se enmarca en el comienzo de la adoración de Levítico. Ese fuego era la forma en que Dios decía, acepto esta ofrenda. Estoy aquí con ustedes. Era una señal de que Dios quería habitar entre su pueblo. Era su manera de decir, no están solos. ¿Por qué tantos rituales en el Antiguo Testamento? Toda esa serie de rituales, las ofrendas, los sacrificios, las comidas especiales con Dios, no eran pruebas para ganarse su amor. Israel ya era su pueblo, ya vivía bajo su elección y fidelidad. Pero para que ese pueblo pudiera encontrarse con Dios en adoración, el espacio del encuentro, los muebles, el tabernáculo, el santuario, necesitaba ser purificado, preservado y consagrado. Los rituales no estaban diseñados simplemente para corregir fallas. Eran el medio a través del cual se preparaba el lugar del encuentro santo, donde el pueblo podía acercarse a su Dios no con miedo, sino con alegría. No como un deber pesado, sino como un deleite mutuo. Era Dios quien se había acercado primero. Y estos actos rituales, ofrendas de purificación, comidas de comunión, sacrificios de gratitud y ofrendas de adoración, eran la forma en que ese encuentro se sostenía, se celebraba y se disfrutaba. No se trataba solo de limpiar la contaminación causada por los pecados, sino de preparar la mesa para una comida compartida, para una adoración en la que tanto el adorador como el adorado se complacen. Era, en lo más profundo, una invitación a la presencia de Dios, al gozo de estar con Él, al disfrute mutuo de una relación viva y santa. Pero había un problema: todo este sistema tenía una gran limitación, y no por error, sino por diseño divino. Cuando alguien pecaba de manera rebelde y desafiante, con plena conciencia y voluntad,
No existía ritual alguno que pudiera reparar eso. La Biblia se refiere a estos actos como pecados de mano alzada, como si alguien levantara el puño contra el cielo en abierta rebelión contra Dios. No eran fallas accidentales ni equivocaciones por ignorancia. Eran traiciones conscientes al pacto, un rechazo directo de la relación de fidelidad mutua comprometida con el Dios fiel. Y el sistema levítico no ofrecía ninguna ofrenda de purificación para ese tipo de traición. El ejemplo más fuerte es el del rey David. Cuando comete adulterio y luego manda matar al esposo de Betsabé, él sabe que ha cruzado un límite que ningún ritual puede producir el retorno al pacto. Por eso, en el Salmo 51, no corre al altar con un sacrificio. Corre a la misericordia de Dios. Su clamor es claro y desgarrador. Ten misericordia de mí, conforme a tu amor fiel. No hay excusas. Solo queda un corazón quebrantado que se sabe exiliado y expulsado del pacto, y que suplica restauración. Y eso es justamente el punto. Esta limitación no es una falla del sistema, sino una declaración teológica profunda. Dios estaba mostrando que el pecado deliberado no puede resolverse solo con acciones externas. Requiere una transformación del corazón, una obra directa de su gracia, una restauración que solo Él puede hacer. Esta aparente ausencia de solución abría un espacio de esperanza futura, de expectativa por algo más grande. Una obra de Dios que va más allá de la purificación de un santuario terrenal. Una obra que pudiera renovar por completo al ser humano desde lo profundo. Dios no abandonaba la relación. La estaba preparando para su plenitud. La gran promesa de un nuevo pacto. Los profetas comenzaron a hablar de una promesa increíble. Un nuevo pacto. En Jeremías 31, Dios dice que esta vez el pacto no será escrito en piedra, sino en el corazón. Y la diferencia más grande. Dios promete perdonar completamente incluso los pecados más graves. Él dice, perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Esa es una promesa radical, ya no solo para errores pequeños, sino también para las peores traiciones, aquellas que nos han dejado con culpa y vergüenza. Dios promete una restauración total. ¿Y cómo se cumple esta promesa? Aquí es donde entra Cristo Jesús. Él, en su última cena con los discípulos, toma una copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de muchos. ¿Te suena familiar? Es como en el monte Sinaí. Pero ahora, no es con sangre de animales, sino con su propia vida. Jesús derrama su sangre, según las palabras de Él mismo, para sellar un pacto eterno contigo. Es la base de una nueva relación. Una relación que nada puede romper. El perdón es un jubileo, una gran fiesta de regreso a casa. Ahora bien, en el idioma original del Nuevo Testamento, hay una palabra maravillosa que se usa para hablar de este perdón, aphesis. Sí, esa palabra no solo significa perdón, como borrar algo. En realidad, viene del Antiguo Testamento, del año del jubileo. ¿Sabes qué era eso? Cada 50 años, en Israel, todo el mundo tenía una nueva oportunidad. Las deudas se cancelaban, los esclavos eran liberados, y la tierra que alguien había perdido por necesidad, se devolvía a su familia. Era como presionar el botón de reiniciar. Todo volvía a su lugar original. Y lo más hermoso, los que se habían ido, los que estaban lejos, volvían a casa. Eso es lo que Jesús anuncia cuando empieza su ministerio en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. Dice que ha venido a proclamar el año del favor del Señor, el jubileo. En otras palabras, Jesús vino a decir, puedes volver a casa. Todo lo perdido será restaurado. Ya no tienes que vivir exiliado, cargando con tu pasado. Hay perdón, hay restauración, hay un lugar para ti. ¿Regresar a dónde? ¿Cuál es ese hogar del que hablamos? Esa es una excelente pregunta. Y la respuesta la encontramos en el libro de Hebreos, donde se nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Ese es nuestro verdadero hogar. Regresar a casa significa volver a la presencia de Dios, no como extraños ni como personas que apenas lograron escapar por la puerta de atrás, sino como hijos amados que son recibidos con los brazos abiertos. El perdón, en su forma más profunda, lo que en griego se llama aphesis, significa justamente eso, que ahora tenemos acceso libre y seguro al Padre. Hemos sido totalmente restaurados,
No se trata solo de borrar lo que hicimos mal. Se trata de morir y de resucitar a una nueva vida. Se trata de recuperar nuestra herencia, de volver a vivir como quienes verdaderamente somos, hijos en la familia de Dios. ¿Y qué pasa con nuestro interior? ¿Cómo nos limpia Dios por dentro? Muy buena pregunta. Ya hemos hablado de la cruz como ese acto supremo de amor que sella el nuevo pacto y que culmina en una comida sagrada. Una comunión real con Dios ofrecida por Jesús. Pero quizás aún te preguntas, ¿cómo transforma eso mi interior? ¿Cómo sana mi conciencia, mi culpa, mis pensamientos más profundos? Para responder, volvamos al Antiguo Testamento, donde encontramos una ofrenda clave, la ofrenda de purificación, llamada en hebreo Hatet. Esta ofrenda no tenía como foco principal quitar la culpa del individuo, sino purificar el lugar donde Dios habitaba. Porque el pecado, aunque invisible a los ojos humanos, contamina el espacio de encuentro con Dios. Ensucia los muebles y el santuario, rompe el ambiente de comunión. Y cuando eso ocurre, el encuentro con Dios, ese momento santo de adoración compartida, queda suspendido. Así que cuando alguien pecaba sin intención, Bishgeiga, traía un hatet no para calmar su culpa personal, sino para purificar el santuario y reabrir el acceso a la presencia divina. Era como decir, no quiero que nada impida que tú y yo nos encontremos, Señor. No quiero que nada cierre el lugar donde puedo adorarte y deleitarme en ti. ¿Y qué dice Hebreos sobre todo esto? El libro de Hebreos retoma esta idea de purificación, la que encontramos en la ofrenda Hatet, y la lleva a una dimensión mucho más profunda. Explica que, si el santuario terrenal, hecho por manos humanas, necesitaba ser purificado con sangre para permitir el encuentro con Dios, cuánto más el verdadero santuario celestial, donde habita la misma presencia de Dios. Y es allí donde entra Jesús, no antes de su muerte, sino después de su resurrección, como el gran sumo sacerdote. Él no entra con sangre ajena, ni repitiendo un sacrificio animal, sino con su propia vida glorificada, la vida que ha vencido al pecado, a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Jesús no repite su sacrificio en los cielos, ni en ninguna parte. Lo que él presenta ante el Padre no es una muerte renovada, sino su vida glorificada, el fruto eterno de su entrega fiel. Su presencia, su entrada al santuario celestial, luego de haber vencido al pecado y a la muerte, en cuerpo glorificado es la acción purificadora definitiva. Es el acto que abre, de una vez y para siempre, el camino de acceso a la presencia de Dios para la humanidad. Un camino limpio, permanente y vivo, sellado por la sangre del nuevo pacto. Y todo esto, su entrega, su victoria, su ascensión, su entrada como sumo sacerdote al lugar santísimo, estaba contenido en la promesa del nuevo pacto. No fue un añadido posterior, sino parte integral de ese pacto eterno que Jesús firmó con su sangre en la cruz, inaugurando una relación indestructible entre Dios y su pueblo, basada no en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Cristo Jesús. Jesús, al entrar a los cielos por el poder su propia vida indestructible, cual sumo sacerdote, limpia para siempre el acceso al lugar de comunión, asegurando que nada vuelva a separarnos de Dios. Lo hace, por la sangre del nuevo pacto, Hebreos capítulo 9, versículo 12, como testimonio de vida ofrecida y victoriosa, sellando la nueva relación eterna entre Dios y su pueblo. Este nuevo pacto no solo promete perdón, promete acceso, comunión, adoración constante, un santuario abierto, un trono de gracia al que puedes acercarte con plena confianza. ¿Y qué significa eso para ti y para mí? Significa algo doblemente glorioso y profundamente personal. El cielo fue purificado. La entrada de Cristo en el verdadero santuario abrió un acceso permanente a la presencia de Dios. Ya no hay barreras. El lugar del encuentro ha sido plenamente habilitado. La comunión con el Padre ahora está disponible, abierta para siempre, gracias a la obra perfecta del sumo sacerdote que vive eternamente para interceder por nosotros. Nuestro interior también es purificado. Hebreos capítulo 9, versículo 14 declara que la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Esta es una realidad poderosa que ningún sistema religioso, ningún esfuerzo moral ni disciplina humana ha podido lograr jamás. Solo Jesús, con su vida glorificada, presentada en el verdadero santuario celestial, tiene el poder de llegar hasta lo más profundo del ser y limpiar aquello que por años nos ha paralizado. La culpa persistente,
la vergüenza oculta, el peso de nuestras traiciones pasadas. Y esto no es un acto aislado. Es el cumplimiento directo de la promesa de Jeremías capítulo 31, versículo 33. Allí, Dios anunció un nuevo pacto que no solo traería perdón radical, perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado, sino también una transformación interior real. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lo que Hebreos proclama es que, en Cristo, esta promesa ha comenzado a cumplirse. La purificación de la conciencia es la obra interior resultante del nuevo pacto. Dios no solo borra el pasado, sino que reescribe el presente desde dentro. Nos limpia para que podamos servirle de verdad, no como esclavos temerosos, sino como hijos renovados que desean hacer su voluntad. Es una nueva creación, desde el corazón. No solo te perdona, te purifica para adorarlo libremente, con gozo, como alguien que ha sido verdaderamente restaurado. ¿Qué significa entonces que fue hecho pecado por nosotros? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo afirma: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo ha sido muchas veces mal interpretado, como si significara que Jesús asumió culpa personal o fue tratado como pecador. Pero Pablo no dice que Cristo se volvió pecador, sino que fue hecho pecado. Es decir, Cristo se identificó plenamente con nuestra condición rota, no para ser condenado, sino para abrir un camino de restauración. En él, el pecado fue confrontado y vencido mediante una entrega que nos reconcilia con Dios. Y aquí es donde debemos leer a Pablo desde la Biblia que él usaba, la Septuaginta, LXX. En ella, la palabra griega amartía, que normalmente traducimos como pecado, es también el término técnico usado para traducir el hebreo hatet, la ofrenda de purificación descrita en Levítico. Esto cambia por completo la lectura. Pablo está diciendo que Dios hizo de Cristo la hatet definitiva, la ofrenda de purificación suprema. Pero no se detiene allí. El libro de Hebreos toma este mismo concepto levítico y lo eleva al nivel más alto. Si las copias terrenales del santuario debían ser purificadas con sangre, ¿cuánto más el verdadero santuario en los cielos? Hebreos capítulo 9, versículo 23. Cristo, luego de su resurrección, entró al lugar santísimo celestial como sumo sacerdote, no con sangre de animales, sino con su propia vida glorificada. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y es allí, en los cielos, donde Cristo presenta la verdadera hatet. Hebreos deja claro que esta purificación no fue realizada en la cruz, sino en el cielo, después de su resurrección y ascensión. Su sangre, es decir, su vida entregada y ahora gloriosa, purifica no solo el espacio celestial, sino también nuestras conciencias. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Por tanto, cuando Pablo dice que Cristo fue hecho pecado, está diciendo que Cristo fue designado como la ofrenda de purificación celestial, que eliminó toda contaminación que impedía el encuentro entre Dios y su pueblo, y que habilitó la comunión eterna en el santuario verdadero, en los cielos. ¿Y qué significa ser hechos justicia de Dios en él? Cuando Pablo dice que, por medio de Cristo, somos hechos justicia de Dios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, no está hablando simplemente de un cambio de estatus legal o de una etiqueta religiosa. Está hablando de una transformación profunda y de una unión vital. Según nuestra comprensión de la justicia de Dios, esto significa que hemos sido incorporados en la fidelidad activa y restauradora de Dios, esa justicia que no se limita a juzgar, sino que responde con redención al clamor del pueblo. No es simplemente imputada desde afuera, sino manifestada en Cristo resucitado y glorificado. No se limita al perdón, sino que restaura la relación y nos lleva a vivir en comunión con Dios. Por tanto, ser hechos justicia de Dios en Cristo implica que hemos sido unidos al Hijo que fue vindicado por el Padre, resucitado, entronizado, y hecho sumo sacerdote, y que ahora vive en una relación perfecta con Él. Y nosotros, unidos a Cristo, compartimos esa relación fiel y recta, esa comunión que el Padre siempre ha deseado con su pueblo. En otras palabras, la justicia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas al hacernos partícipes de la fidelidad de Cristo. No es una ficción legal, es una realidad relacional. Dios ha hecho lo que prometió. Ha limpiado nuestras conciencias,
ha escrito su ley en nuestros corazones, y nos ha restituido al lugar de comunión, como hijos que participan de su justicia actuante y transformadora. Así, el que fue hecho Hadad por nosotros, el que ofreció su vida fiel hasta la muerte y fue glorificado por el Padre, entró en los cielos no solo por sí mismo, sino por y con nosotros. Como enseña Hebreos, Cristo ha entrado al lugar santísimo como nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12, llevando consigo la humanidad restaurada, purificada y reconciliada. Su entrada representa el acceso definitivo del pueblo de Dios a la presencia celestial, y al hacerlo, nos une a Él en esa comunión indestructible. En Él, ya no estamos afuera ni lejos. En Él, somos parte del pueblo reconciliado, del nuevo pacto sellado con sangre, purificado por dentro, y acercado al trono de la gracia con plena libertad. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Capítulo 10, versículo 19 al 22. Esta es la justicia de Dios manifestada. Una fidelidad que nos injerta en la vida del Hijo, que nos devuelve al hogar, y que nos capacita para vivir como adoradores verdaderos, en espíritu y en verdad. La justicia de Dios nos lleva al monte de la adoración. Todo esto, la purificación celestial, el perdón profundo, la conciencia limpia, la justicia de Dios compartida en Cristo, no tiene como fin simplemente la liberación del pecado, sino la restauración del encuentro, la comunión, la adoración gozosa. Por eso Hebreos no termina con una explicación ritual, sino con una visión gloriosa del nuevo lugar de reunión. No es el monte Sinaí, con truenos y temor, sino el monte Sión, el lugar de acceso libre y permanente a la presencia de Dios. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos capítulo 12, versículo 22 al 24. Esto no es futuro, es la realidad presente del creyente unido a Cristo. Ya hemos sido llevados allí. Ya participamos, por el Espíritu, de esta asamblea celestial, donde el gozo, la comunión y la adoración fluyen en torno al Cordero que vive para siempre. Cristo, nuestro sumo sacerdote, no solo entró por nosotros, entró con nosotros. Llevó nuestra humanidad purificada al corazón mismo de Dios. Y ahí estamos, en Él, no como visitantes, sino como hijos, no como deudores, sino como herederos, no como pecadores apartados, sino como adoradores reconciliados. Este es el fin del perdón, el propósito del pacto, la razón de la justicia de Dios, que podamos compartir con el Padre la misma comunión, el mismo amor, la misma adoración que vive eternamente entre Él y su Hijo. Por eso, con toda confianza, puedes acercarte al trono de la gracia. Porque ya estás allí, en Cristo. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Si estás leyendo esto y todo esto es nuevo para ti, déjame decirte algo importante. No necesitas tener todas las respuestas ahora mismo. Pero sí puedes detenerte y dejar que esta verdad te abrace. El perdón de Dios no es un veredicto distante ni una fría absolución legal. No. Es una historia de amor fiel, de promesas cumplidas, donde Dios, incluso cuando fue traicionado, no se da por vencido. Él busca restaurar la relación, no imponiendo reglas más duras, sino cumpliendo su palabra. Y esa palabra viva es Cristo Jesús, la fidelidad de Dios hecha carne, quien vino a traernos de regreso a casa. A través de Jesús, todo ha cambiado. Jesús no murió para cumplir una exigencia externa, sino para revelar la justicia de Dios. Esa fidelidad activa y coherente con la que Él cumple su palabra, restaura la relación quebrada y abre el camino de regreso. La cruz no fue una transacción fría, sino la expresión suprema del amor fiel de Dios. El sello visible de un nuevo pacto eterno, escrito no con tinta, sino por su sangre. Sin embargo, la revelación de la justicia de Dios no terminó en la cruz. Tras resucitar, Cristo ascendió a los cielos y entró al verdadero santuario, no hecho por manos humanas, como declara Hebreos. Y no fue por la sangre de animales, sino por su propia sangre que abrió el acceso definitivo. Su vida glorificada es ahora una señal viva de victoria. Evidencia de que el pecado ha sido vencido, la comunión restaurada, y el camino hacia Dios abierto para siempre. Así,
La revelación de la justicia de Dios va más allá de la cruz. Se manifiesta en el cielo mismo, cuando Jesús, después de haber purificado el lugar del encuentro como nuestro sumo sacerdote, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Desde allí intercede por nosotros y nos representa delante del Padre. Su presencia no cesa, es como un río de pureza que fluye desde el trono, tocando nuestras conciencias, limpiando nuestras historias, sanando nuestras heridas. Todo lo que nos separaba, Él lo ha restaurado. Este perdón es un jubileo. Sí, aphesis, esa palabra tan rica y profunda, es un jubileo. Como en el antiguo Israel, donde el jubileo comenzaba justo después del Yom Kippur, el día de la expiación. Levítico capítulo 25, versículo 9 al 10. Primero, se ofrecía el perdón y la purificación. Levítico capítulo 16, versículo 30. Luego, con el sonido del shofar, se anunciaba el año de la restauración total. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Levítico capítulo 25, versículo 9 al 10. Todo volvía a su lugar. Las deudas eran canceladas. Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 2. Los esclavos quedaban en libertad. Jeremías capítulo 34, versículo 14. La tierra era devuelta a sus dueños. Levítico capítulo 25, versículo 13. Y las familias regresaban a casa. Isaías capítulo 61, versículo 7. Ese es el perdón que Dios te ofrece hoy. Un perdón que no solo borra lo que te alejaba de Él, Salmo capítulo 103, versículo 12, sino que te restituye, te devuelve el acceso a su presencia como hijo amado, Efesios capítulo 2, versículo 18, como parte de su pueblo restaurado, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, para dar énfasis, libertad, perdón, a los cautivos, para pregonar el año agradable del Señor, Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, citando Isaías 61. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón, énfasis, de los pecados, según las riquezas de su gracia, Efesios capítulo 1, versículo 7. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y versículo 22. ¿Y ahora qué? ¿Quién eres tú? Ahora, por medio de Cristo, tú eres parte de la justicia de Dios. No como un símbolo externo, sino como una nueva identidad, nacida de tu unión con el Mesías. Él fue hecho Hatet, desde donde se traduce la Septuaginta, esa ofrenda de purificación que el libro de Levítico describe como la que limpia el santuario de toda impureza causada por el pecado. Levítico capítulo 16, versículo 16 al 19. Pablo lo expresó así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo Hatet, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, leído desde la LXX. En otras palabras, Jesús entró en el santuario celestial como el sumo sacerdote que presenta su vida purificadora. Y lo hizo no solo para limpiar lo alto, sino para unirte a la justicia fiel de Dios. Esa justicia que actúa con lealtad, que responde al clamor de los suyos, que restaura lo que está quebrado. Ahora, en Él, tú estás en ese lugar de favor eterno. Esto no produce miedo, esto produce alegría. Cuando entiendes esto, el miedo se disuelve. Ya no necesitas esconderte. Jesús te ha limpiado, te ha acercado, te ha hecho parte, y esto no se trata solo de borrar pecados. Se trata de restaurar la comunión, de que tú seas renovado por completo, recuperado, restituido, amado, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Sabes cuál es el final de esta historia? Una comida con Dios. En Éxodo capítulo 24, versículo 9 al 11, después de sellar el pacto con sangre, los ancianos de Israel subieron al monte, y comieron con Dios. Así de cercana es la relación que Él quiere tener contigo. Y esa es también la imagen final de la Biblia, una gran cena. Un banquete eterno con Jesús,
el Cordero glorificado, rodeado por un pueblo redimido, restaurado, y reunido en comunión y alegría. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Cada vez que te acercas a Cristo, cuando oras, alabas, agradeces, o simplemente descansas, estás participando ya de esa mesa. Entonces hoy, puedes acercarte a Dios con confianza. Sí, con libertad, con gratitud, con gozo, porque estás siendo limpiado desde el trono. Porque la sangre de Jesús no solo cubrió tu pasado, abrió para ti un nuevo presente y un futuro eterno. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. ¿Qué es lo que más te conmueve de todo esto? ¿En qué parte de esta historia sientes que Dios te está hablando más fuerte? Tómate un momento, respira, y responde, porque Él ya te abrió la puerta, y la mesa está servida.